El cajero llama 2 veces. Karen Roca Luque, la incondicional asistenta personal o secretaria de Martín Vizcarra, tuvo un rapto de lealtad con la verdad en tiempos de pandemia. Primero hizo público el registro sonoro de una reunión en el despacho de su jefe donde 4 personas, incluidos el presidente y ella, trataban de conciliar una narrativa para justificar lo injustificable. Que el cantante Richard Swing había pisado ese territorio inexpugnable del máximo poder en el Perú varias veces en el pasado reciente. Después vino una hemorragia de registros sonoros, supuestamente grabados por algún abogado que fue en su auxilio, cuando Roca ya había sido expectorada del primer círculo presidencial y confinada en su casa en calidad de teletrabajadora. Ha quedado claro que, en esa suerte de confesión de parte, o ejercicio retrospectivo de hablar de cada uno de los hombres y mujeres del presidente, hubo bilis, rencor, exacerbación, imprecisión y hasta la autoinculpación de alguien que se sintió traicionada y respondió con la misma moneda. Se ha dicho de todo sobre el testimonio de Karen Roca, que, hay que reconocerlo, no ha sido sólido como su apellido, pero sí hay algunos personajes y hechos que tienen una correlación con la trayectoria y el patrón de conducta de su jefe a lo largo de su función pública. Roca aseguró que Carlos Extremadoiro, Charlie para los amigos, era el cajero de Vizcarra. El hombre clave que custodiaría celosamente el supuesto dinero que su jefe habría conseguido de manera poco ortodoxa en la función pública. Algo a lo que se referían, por ejemplo, los empresarios de las constructoras Ixau Brainsa cuando detallaron ante un fiscal anticorrupción los pedidos inapelables hechos por Vizcarra para asegurarles las obras de los emblemáticos hospitales de Moquegua y la irrigación Lomas de Hilo. Extremadoiro, un moqueguano e ingeniero civil como Vizcarra, hombre de su extrema confianza desde que era gobernador, en ese momento cumplía las funciones de ministro de Transportes y Comunicaciones. En esa condición se sintió ofendido con su ex amiga Roca, le mandó una carta notarial exigiendo rectificación pública e inmediata. Era ingeniero civil graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nunca un simple cajero de nadie, como decía Karen. Roca Luque se retractó porque probablemente no quería acumular en su larga lista de futuros e inmediatos procesos judiciales uno más por difamación o calumnia. Pero, en Moquegua, sus paisanos memoriosos recordaron otra carta, una de renuncia. La carta que, en el 2013, cuando Martín era un exitoso presidente regional, hizo pública Freddy Ceballos Núñez, el gerente general del Proyecto Especial Regional Pasto Grande. Ceballos no era cualquier funcionario del gobierno regional, era amigo desde la adolescencia de Vizcarra. Es uno de los que aparece en una foto que se hizo viral en medio del escándalo Swing, cuando se dijo falsamente que se trataba del cantante y que esta era la prueba de que eran amigos hacía mucho tiempo. Se trataba de alguien más. Pero el que sí está en ese retrato, de cuclillas abajo, el segundo de izquierda de derecha, con un gorro verde que tapa gran parte de su pelo negro ensortijado, es Freddy Ceballos. Ceballos le dijo a Vizcarra, al referirse a Carlos Extremadoiro, entonces su asesor principal, que éste había liderado fechorías en la municipalidad provincial de Mariscal Nieto. En su versión, Extremadoiro propiciaba que su gobierno regional perdiera 800.000 soles en arbitrajes en contubernio con un tal César Ramos. Extremadoiro ganaba inmerecidamente 12.000 soles de esa época, y ese sueldo era ilegal porque en un solo mes se había rebasado el límite de la contratación directa. El padre de Extremadoiro había estado en la cárcel, acusado de robo en el Banco de la Nación. En un tono furibundo, Freddy Eloy Ceballos Núñez también le recordó a Vizcarra que Extremadoiro había sido separado por él mismo de sus funciones en el gobierno regional, porque había sobrevalorado el costo del combustible que, además, se compraba del grifo de propiedad de su familia, a través de testiferros. La carta tiene sello de recepción de la presidencia del gobierno regional de Moquegua a las 3:30 de la tarde del martes 3 de septiembre del 2013. Cierra con una frase contundente. Ya no encajo aquí, pero tú sabes que he cumplido mi trabajo a cabalidad. Este entorno puede embarrarnos a todos. La frase demoró 7 años para convertirse en una realidad. Rueda de prensa en un país tan centralista, desinstitucionalizado y desigual como el Perú, el periodismo en provincias es muy vulnerable y débil. Los medios de comunicación no son empresas formales, la mayoría de las mujeres y hombres que ejercen el oficio periodístico carecen de formación profesional y no existe, ni remotamente, un modelo de negocio legítimo que logre que un medio pueda tener periodistas profesionales en planillas, menos pagarles sueldos decorosos. Lo que existe son emprendedores que logran tener una licencia de radio o televisión y que compran sus equipos para alquilar su señal por horas al mejor postor.
Al otro lado pulula una serie de personas que rentan esas horas y que salen a las calles con micrófono en mano a ganarse la vida como gente de prensa. Sucede en la mayoría de ciudades del interior del país, los caciques y gobernantes locales lo saben. Salvo los casos excepcionales de periodistas locales, que felizmente cada día van creciendo, su relación con la autoridad local es directamente proporcional al presupuesto que tengan para contratarlos. Lo hacen a través de avisos, publireportajes o simplemente pagándoles sus recibos por honorarios en alguna dependencia del pequeño feudo de los presidentes regionales o gobernadores. Lo que sí fue una innovación en el caso del presidente regional Martín Vizcarra fue el orden en el gasto. Él se dio cuenta de que en cada presupuesto de obras públicas había un rubro llamado difusión o comunicaciones. Es ahí donde se colocaban las facturas de radios y televisiones locales, los recibos de los periodistas o parientes cercanos de ellos, si alguien se ruborizaba por aparecer con nombre y apellido como parte de los gastos de una obra pública. El trato era simple. Recibo o factura pagada, crítica acallada. Sus asesores cercanos dicen que Vizcarra se enojaba cuando algún periodista voluntarioso saltaba la barrera del silencio y se instalaba en el terreno de la adulación. Vizcarra no creía necesaria la sobonería, menos la felonía mediática. Era mejor guardar la compostura. El abogado Freddy Valdivia, que fue su primer secretario general en el gobierno de Moquegua, asegura que había ciertos periodistas, los más renombrados de la región, que tenían un trato especial por los miles de oyentes, televidentes o quizá lectores que tenían. Si su audiencia se contaba por miles, ellos exigían recibir, también, miles de soles. Eran los periodistas o comunicadores a los que se atendía con montos o recibos extras, a veces, cargados a la cuenta de alguna gerencia del gobierno. Otros eran incondicionales y cobraban una tarifa plana, como en el caso de Óscar Vázquez Cegarra, el periodista moqueguano que desde Lima lanzaba todos los días su comentario político en Radio Americana, la más sintonizada de la región. Lo hacía mientras trabajaba como editor de vídeo en América Noticias de Lima. Unas veces Vázquez resaltaba la labor de Vizcarra, en otras denostaba de sus críticos, detractores enemigos. En general, el presidente regional Martín Vizcarra durante los 4 años de mandato en Moquegua tuvo una relación fluida, amigable y de interés mutuo con la prensa regional. Personalmente era un tipo afable, educado, jamás chabacano. Pero si algo le quitaba la compostura, su siempre bien modulado carácter, eran las críticas periodísticas sustentadas. Una de las pocas periodistas que no logró cooptar Vizcarra en Moquegua se llama Pamela Blas Castro, reportera, conductora de televisión y directora del programa Agenda Regional, que durante 14 años también condujo en el canal local Telesur. Blas Castro es una periodista profesional, formada en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, que a lo largo de toda su carrera ha sabido mantener la razón de ser del periodismo, el derecho a saber de la gente. Durante el gobierno regional de Vizcarra hubo varios temas como el escándalo de la embarcación atunera Tlaloc, la cuestionada construcción de la represa de Chirimayuli, la ropa donada por aduanas, los atrasos sospechosos en las obras de Lomas de Hilo y construcción del nuevo hospital de Moquegua silenciados rápidamente en medios y archivados en la fiscalía. Más de una vez, Vizcarra intentó amordazar a Pamela Blas. Sin embargo, era el dueño de la estación Telesur, el excongresista de la República Luis González Reynoso, el que siempre defendía su trabajo. González era un economista de hilo con ancestros arequipeños, demócrata y defensor de la libertad de prensa. Mientras estuvo vivo, Pamela Blas y el programa Debate Regional fueron el dolor de cabeza de Vizcarra. Obviamente no era la única periodista profesional, respetuosa de su oficio, en la región Moquegua, pero sí era la más visible porque la televisión abierta sigue siendo el medio de comunicación masivo por excelencia. Vizcarra lo sabía. Luis González Reynoso, el excongresista moqueguano por Unión por el Perú, el propietario de Telesur, murió tomado por un cáncer fulminante en julio del 2013, y con él también murió la independencia periodística de su canal. Poco tiempo después, su viuda llamó a la periodista Pamela Blas para decirle que su trabajo le estaba trayendo problemas con el gobierno regional, y que por eso perdía pauta publicitaria, uno de los más importantes ingresos del medio. Pamela recuerda que le contestó que, al contrario, si Telesur mantenía esa independencia del poder político de turno, si seguía trabajando para informar con imparcialidad a los televidentes, iba a ganar más sintonía y, por lo tanto, el canal podía vender más publicidad. La señora Patricia Álvarez, viuda de González, cambió de tono y le advirtió que moderase sus críticas contra el señor Vizcarra, admonición que Pamela se negó a cumplir.
Poco tiempo después recibió otra llamada, pero esta vez no era de la viuda de González, sino del abogado de la empresa, quien le comunicó la decisión irrevocable de terminar la relación contractual con ella. No hubo más que decir, salvo que Vizcarra terminó con menos preocupación su mandato de 4 años en el gobierno regional de Moquegua. Su paso por ese cargo fue catalogado como uno de los mejores del país, recibió las palmas magisteriales por su gran labor en promover una mejor educación pública básica en su región. Los chicos de cuarto y quinto de primaria de sus escuelas públicas fueron los mejores en comprensión lectora y racionamiento matemático. Se les dotó de pizarras electrónicas y equipos de cómputo. Era un ejemplo de liderazgo local negociando con las industrias extractivas. Ahí estaban el Fondo Quellaveco, los nuevos aportes de responsabilidad social de Southern y las obras emblemáticas, como el nuevo hospital de Moquegua y el proyecto de irrigación Lomas de Hilo. Pamela Indira Blas Castro dice que, lejos de amedrentarse, su despido de Telesur la hizo emprendedora. Ganó una licencia para una estación de radio en su ciudad y fundó su propio medio de comunicación, Radio Sol. Empezó de cero, siendo ella reportera, conductora, operadora de sonido, hasta contadora. Poco a poco la gente fue reconociendo en su estación un medio plural e independiente al cual premió con su sintonía. No pasó mucho tiempo para que ésta lograse encumbrarse como la segunda radio más escuchada en Moquegua, después de la tradicional radio americana. Le decían la radio del pueblo. Mejor dicho, era la alternativa a la emisora emblema de la región. Desde entonces ha ido creciendo al punto de sacar la versión televisiva de su programa Agenda Regional en streaming. Todo iba bien, hasta que Martín Vizcarra se hizo presidente de la República. A pesar de que una modesta radio local no tiene punto de comparación con los grandes grupos multimediáticos de la capital, más comprensivos con el presidente, su voz disidente en su tierra también empezó a hacerle ruido al presidente de la República. Tanto así que, una mañana de septiembre de 2019, llegó de manera inopinada hasta sus instalaciones un inspector del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, enviado desde Tacna. Se trataba de un ingeniero electrónico apellidado Hurtado que decía estar ahí para hacer una fiscalización del contenido de la programación de Radio Sol. El pretexto era que la radioemisora tenía licencia educativa y, en la interpretación burocrática o maledicente de los inspectores del MTC, una estación con ese tipo de licencia no puede transmitir noticias. Como si la información no fuera una manera de educar a la gente. En ese sentido se trata de cultura general. La intención del inspector Hurtado era imponer una multa de 120 unidades impositivas tributarias, es decir, 502.000 soles, que significaban la quiebra irremediable de la empresa de Blas. Una grosera censura disfrazada de multa administrativa. La periodista alzó su voz de protesta dentro y fuera de Moquegua, y su caso llegó a los medios nacionales de oposición al gobierno. Al conocerse los detalles de este grosero abuso, se detuvo momentáneamente el plan de censura, pero permanecía con la espada de Damocles en ciernes. En cualquier momento podría venir la resolución con la multa para decretar la muerte financiera de la radio. Sin embargo, un informe contundente del Consejo Consultivo de Radio y Televisión, un órgano autónomo adscrito al MTC, evitó que se acallara la voz de la periodista Pamela Blas y su pequeño equipo de periodistas independientes de Moquegua. Blas recibió esa notificación alentadora cuando Vizcarra enfrentaba su primera moción de vacancia por el escándalo de Richard Swing. Era septiembre del 2020. Lomas de corrupción en un país como el Perú con 6 expresidentes denunciados, procesados o detenidos por corrupción. Se ha empezado a recurrir a la asistencia de organismos internacionales, supuestamente, para dotar de mayor transparencia e integridad a los concursos o licitaciones públicas. Este mecanismo se ha utilizado para las obras de infraestructura, para la compra de bienes e incluso para la contratación de servicios en los 3 niveles de gobierno: local, regional y nacional. La realidad, sin embargo, nos ha demostrado que no siempre estos organismos internacionales garantizan que los dineros públicos sean utilizados con probidad y eficiencia. Todo lo contrario, pueden ser una manera de legitimar la corrupción, porque los deshonestos siempre buscarán los resquicios del sistema para, por ahí, socavarlo. 27, aun cuando estos organismos internacionales tengan la intención de evitar la corrupción. Las confesiones sinceras, el cúmulo de evidencias y la ruta del dinero sucio que siempre termina en patrimonio mal habido a través del lavado de activos usando a familiares o testaferros confirman que aun con la participación de los organismos internacionales, en el Perú, se han dado casos clamorosos de funcionarios públicos exigiendo pago de coimas y empresarios ofreciendo pagarlas. Todo se hace a costa del erario,
Porque los sobornos, los sobrecostos, las adendas y los arbitrajes adicionales salen del mismo dinero, de la plata de todos. Hay tantos ejemplos de lo vulnerables que resultan los sistemas de integridad y transparencia que implementan estos organismos internacionales para el manejo del dinero público, por lo que cobran un porcentaje, que cada vez que una autoridad recurre a ellos en lugar de ofrecer más seguridad pueden generar más sospechas. En el Perú, entre otros, se usa al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, para que administre fondos públicos en programas específicos a los que se les quiere liberar de los rigores y plazos de la Ley General de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, tanto para adquirir bienes como para contratar servicios o, lo que es más recurrente, para remunerar consultorías a nacionales y extranjeros. Un caso emblemático de esta modalidad de gastar los fondos públicos es el convenio que ha firmado desde el 2016 el PNUD con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros, PCM, 28, que es la entidad que contrata la publicidad estatal en medios de comunicación privados. Este convenio también ha servido para pagar, en una segunda etapa, los emolumentos del asesor en comunicación política estratégica del expresidente Vizcarra, el argentino Maximiliano Aguiar Masuelli 29. El PNUD, a diferencia de otros organismos internacionales, cobra 7% del monto que administra 30. Pero si de obras de infraestructura se trata, hay dos entidades internacionales que han acaparado los requerimientos de los gobiernos regionales y locales. Una es la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, y la otra es la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, que también pertenece a Naciones Unidas. Un ejemplo del uso y abuso de la OIM para licitar y ejecutar grandes obras de infraestructura son las gestiones del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Losio. Solo en su último mandato, 2015-2018, por lo menos 19 grandes obras que construyó Castañeda en Lima Metropolitana estuvieron a cargo de la OIM. En teoría, la participación de estos organismos de Naciones Unidas debiese optimizar el gasto público, no ha sido el caso de todas las obras que hizo Castañeda. Solo para poner dos ejemplos. La vía expresa Grau tuvo un presupuesto inicial de 38 millones de soles y terminó costando 140 millones. Es decir, su presupuesto se incrementó en 368%. Por otra parte, el intercambio vial Villa El Salvador subió de 13,4 millones de soles a 20,8 millones, más del 50% de incremento del presupuesto inicial. La gestión del exalcalde de Lima ha tenido reiteradas denuncias de presunta corrupción en estas obras, las cuales Castañeda siempre rechazó, calificándolas de calumnias o venganzas políticas, hasta que los ejecutivos de la empresa constructora brasilera OAS, los que construyeron el bypass de la avenida 28 de Julio, entre otras obras, se acogieron a la ley de delación premiada de su país y decidieron contarlo todo. Los fiscales peruanos, en colaboración con la justicia de Brasil, han accedido a interrogar a estos empresarios corruptores. Ellos han entregado pruebas de cómo corrompieron al exalcalde de Lima. Por ello, Luis Castañeda está siendo procesado por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, colusión, negociación incompatible, tráfico de influencias y otros. Los fiscales del equipo especial Lava Jato lo acusan de haber recibido $480.000 de OAS para favorecer a la empresa brasileña en una adenda del proyecto Línea Amarilla y el bypass de la avenida 28 de Julio. En febrero del 2020, una jueza ordenó 24 meses de prisión preventiva por supuestamente haber recibido coimas de OAS, y también aportes no declarados para su campaña de reelección de Odebrecht. Al poco tiempo, antes del inicio de la pandemia, la Sala Superior Anticorrupción del Poder Judicial cambió la orden de detención por arresto domiciliario mientras se desarrollaba el proceso penal. Otra de las instituciones que solía tomar los servicios de OIM para sus compras y adquisiciones, hasta antes del 2017, era eSalud. ¿Qué tiene que ver un organismo especializado en temas de migración con licitaciones o contrataciones con el Estado? Es una pregunta recurrente que se han hecho periodistas de investigación, fiscales, jueces y muchos funcionarios públicos honestos. Pero en el Perú, hay una ley, la N 30.356, que acepta y regula este tipo de intervenciones en la administración pública 31, por eso muchos gobiernos locales y regionales han encontrado la puerta falsa para cometer sus tropelías engañando a estas instituciones por el margen de maniobra que les deja su actuación y evitando la intervención concurrente de la Contraloría en estos concursos públicos. La lista de gobernadores presos, prófugos o procesados por aceptar coimas de las constructoras es larga.
César Villanueva, San Martín, Gregorio Santos, Cajamarca, Jorge Acurio Tito, Cusco, Wilfredo Oscorima, Ayacucho, Yamila Osorio, Arequipa, y solo por mencionar a los más mediáticos. Por supuesto, ninguno de estos organismos internacionales está sujeto a control o fiscalización ni de la Contraloría General de la República, ni del Congreso, tampoco del Ministerio Público, porque su actuación en el país se rige por los cánones del derecho internacional público, es decir, se les reconoce su calidad de delegación internacional y a sus funcionarios les asiste la inmunidad diplomática. En este contexto, el de intervención de organismos internacionales, es que, en el año 2013, el exgobernador de Moquegua, Martín Vizcarra Cornajo, licita y ejecuta dos de las 4 obras emblemáticas de su gestión: las Lomas de Hilo y la construcción del nuevo Hospital Regional de Moquegua. El colaborador eficaz la tarde del lunes 28 de septiembre del 2020 mientras el presidente Martín Vizcarra se reunía en Palacio de Gobierno con Manuel Merino, el presidente del Congreso que terminó reemplazándolo el empresario Elad Paul Tejeda Moscoso, el dueño de la empresa constructora Obrainsa, una de las más poderosas del corrupto Club de la Construcción, se disponía a empezar su declaración sincera ante el fiscal Germán Juárez Atoche, acostado en una cama de la clínica San Felipe de Jesús María y acogido a la colaboración eficaz. Tejeda había permanecido prófugo de la justicia desde el 2018, cuando una resolución judicial confirmó la orden de detención preventiva en su contra, interrumpiendo su proceso de colaboración con la justicia. Pasar 2 años a salto de mata, escondido y sin capacidad de gestionar su empresa había desgastado al empresario al grado de afectar su salud. Estaba devastado emocionalmente, enfermo y quebrado. Cambió de abogado y también de estrategia de defensa. Con el apoyo de su familia decidió dar el paso determinante en busca de reducir su pena por la serie de delitos que cometió, con el cártel de la construcción del que formaba parte, sobornando funcionarios públicos a cambio de favorecerse con obras de infraestructura sobrevaluadas o mal hechas. Sabía que no sería nada fácil transitar la ruta de la delación a cambio de beneficios porque, para cuando estaba frente al fiscal Juárez, uno de sus sobornados en el pasado era el hombre más poderoso del país. El presidente de la República. Elad Tejeda y Martín Vizcarra se conocieron en el 2003. Tejeda era el CEO de la constructora Obras de Ingeniería Sociedad Anónima, Obrainsa, una de las más importantes del país, y Vizcarra, el gerente comercial de la empresa que había fundado junto con su hermano César, C.I.M. Vizcarra SAC. Obrainsa les había ofrecido a los Vizcarra de Moquegua, y a 2 empresas constructoras más, un pequeño porcentaje a cada una en el consorcio que armaban para postularse a la construcción de la represa de Pillones, en Arequipa. No era una obra menor, se trataba de construir una gran muralla de contención de concreto y un túnel de más de 2 kilómetros a 4.345 metros sobre el nivel del mar, en las montañas de la provincia arequipeña de Caylloma. La obra de alta ingeniería se hizo para trasvasar el agua de la sierra y contenerla en una gran plataforma que formaba un espejo natural de 7 kilómetros cuadrados. El agua almacenada se soltaba en época de estiaje para abastecer de agua potable a la ciudad de Arequipa y no paralizar las actividades agrícolas y mineras de la zona. La represa sería financiada por la empresa de generación eléctrica de Arequipa, EGASA, una de las pocas empresas públicas de electricidad que sobrevivieron al plan de privatización de Fujimori, que asumiría el 60% del costo a cambio de usar esas aguas para generar electricidad. El otro 40% lo financió la sociedad minera Cerro Verde, que recibiría una parte del agua para sus operaciones de producción de cobre. El costo de esta represa, que iba a tener impacto en los sectores energético, minero y agrícola del sur del país, se calculó en 14,8 millones de dólares. Obrainsa, la locomotora de esta sociedad comercial, a la que bautizaron como Consorcio Colca, logró que se hicieran de la buena pro en una licitación pública en la que participaron otras empresas peruanas importantes, consorciadas entre ellas. C.I.M. Vizcarra SAC tuvo alrededor del 5% de participación en el consorcio ganador y aportó básicamente maquinaria pesada. Si bien la licitación fue convocada en el primer semestre del 2003, las obras recién comenzaron el año siguiente. En el 2004 fue un monumental trabajo de ingeniería que tomó 2 años para su construcción, hasta que se inauguró como un ejemplo fructífero de una alianza público-privada. La pieza audiovisual que hicieron para presentar la obra anunciaba que la represa de Pillones generaría 20% más de electricidad para Arequipa, aumentaría entre 3.000 a 5.000 las hectáreas ganadas para la agricultura de la zona y Arequipa recibiría 25% más de agua potable. En el sector privado, la mina Cerro Verde podría inaugurar una segunda etapa de explotación con sulfuros primarios.
Sin embargo, con los buenos augurios por la inauguración de la obra, también llegaron los reclamos de pagos extras del consorcio Colca, que no dejó de exigir reembolsos adicionales a EGASA hasta en 3 arbitrajes planteados, siguiendo lo estipulado en el contrato para este tipo de controversias. Hechas las cuentas, la represa de Pillones pasó de costar de 14 a 22 millones de dólares, más del 50% del presupuesto inicial como pago extra por adicionales y otros que, en el mercado de la construcción, llaman eufemísticamente pretensiones adicionales. Felipe Cantuarias Salaverry y Emilio Casina Rivas, quienes luego terminaron procesados por favorecer a Odebrecht en similar maniobras, fueron 2 de los 6 árbitros que fallaron a favor del consorcio Colca en 2 laudos de derecho, haciendo que pudieran cobrar $3.970.000 más, solo a EGASA 32. Es decir, Obrainsa y sus socios, entre ellos la empresa de César y Martín Vizcarra Cornajo, repetían la fórmula ganadora del Club de la Construcción. Precios que crecían con adicionales y arbitrajes. Hay que recordar que, de cada 10 interpuestos contra el Estado, las constructoras ganaban por lo menos 7, según un informe de la Contraloría 33. Elar Tejeda y Martín Vizcarra no se volverían a ver las caras hasta el 2013. En ese año, el empresario constructor, uno de los dueños de Obrainsa, estaba interesado en una obra grande de ingeniería, parecida a la que habían hecho en Arequipa, que iba a licitar el gobierno regional de Moquegua con dinero transferido por el gobierno central. El proceso de licitación o concurso internacional de precios de los postores se iba a hacer a través de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS. La obra tenía un nombre largo y burocrático 34, pero se resumía en las lomas de Hilo. Y que no era otra cosa que hacer una represa en las alturas de Moquegua y construir una tubería enterrada en medio de los cerros para llevar el agua hasta el puerto de Hilo. Esta obra, según se explicaba, mejoraría la calidad y abastecimiento de agua potable en el puerto moqueguano y convertiría cientos de hectáreas de terrenos eriazos, de los cerros desérticos que circundan Hilo, en fértiles tierras agrícolas que producirían para el consumo local y la exportación de toneladas de arándanos, uva, páprica, mango, entre otros. Era, como lo anunciaban a lo grande, la ampliación de la frontera agrícola de la región Moquegua, especialmente en su zona costera, tan escasa de tierras para la producción de alimentos. Querían hacer cerca de Chile un nuevo centro agroexportador, tomando el modelo de Olmos o Chavimochic. Lo bueno de todo esto para Tejeda y Obrainsa es que su viejo conocido, Martín Vizcarra Cornajo, su ex socio en el consorcio Colca, era el presidente regional de Moquegua, el jefe máximo de la institución que convocaba y decidía quién ganaba la buena pro para esta obra que contaba con un presupuesto inicial de 90 millones de soles. Cuando se han conocido, a través de la prensa de investigación, los detalles del soborno que el consorcio Obrainsa Astaldi asegura haber pagado al exgobernador de Moquegua para ganar la buena pro de la obra Lomas de Hilo, Martín Vizcarra, desde su posición de presidente de la República, ha sostenido consistentemente que fue la UNOPS la institución que hizo el concurso público de precios y escogió al consorcio ganador. Que él, en su condición de presidente regional, no tuvo ni arte ni parte en el proceso. Que casi se enteró por los periódicos que empresa había ganado la licitación. Esa, según su versión, sería la mejor prueba de que todo lo que dicen sus excómplices hoy colaboradores de la justicia es falso. Que solo se trata de una artera venganza del Club de la Construcción, al que supuestamente se enfrentó como ministro de Transportes y Comunicaciones, cuando bajó el promedio de adjudicación de obras, calculado en 108% del valor referencial, a un promedio de 88%. Sin embargo, todas las obras que, según Vizcarra, se pagaron menos como monto adjudicado tuvieron pagos adicionales, arendas, arbitrajes o pretensiones subordinadas, que, hechas las cuentas, superaban largamente el 108% del valor referencial. Y eso lo saben todas las empresas del Club de la Construcción y los funcionarios del MTC, pero el ciudadano promedio puede caer en la falacia del menor precio de adjudicación. 35 Luis Miguel Cayá Salazar, joven abogado, es el actual consejero regional de Moquegua. Es, también, el más acucioso investigador de la participación de la UNOPS en 2 obras que han terminado convirtiéndose en emblemáticas de la gestión de Vizcarra como presidente regional, no por su importancia para Moquegua, sino porque pueden ser la causa para que un sexto expresidente de la República termine procesado por delitos de corrupción, en la cárcel, extraditado o con arresto domiciliario, después de habérsele demostrado que pidió coimas cuando le cupo la responsabilidad de administrar los fondos públicos. Cayano pone en tela de juicio la integridad de la UNOPS, cuyo trabajo se rige por los protocolos anticorrupción de Naciones Unidas.
Sin embargo, su sistema de trabajo deja pequeñas grietas por donde los más avezados politicastros terminan contaminando las licitaciones o concursos de precios, haciendo lo mismo. Robando, coludidos con los contratistas o proveedores. En el caso específico de las Lomas de Hilo, este abogado y consejero regional dice que no fue casualidad que, de los 3 organismos internacionales que fueron convocados para que ayudasen al gobierno regional de Moquegua, Gore Moquegua, en 2 procesos, se escogiera la UNOPS. Recuerda que, a inicios del 2013, ya en el tercer año del gobierno regional de Vizcarra, se convocaron a 3 instituciones internacionales que trabajaban en Perú para que hicieran 2 licitaciones importantes. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, a la que siempre recurría el exalcalde Castañeda, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS. Calla, con documentos fedateados en mano, explica que la gestión de Vizcarra fijó 2 criterios básicos para escoger con cuál de los organismos internacionales se iban a trabajar las licitaciones. Esos criterios fueron el plazo de tiempo para la licitación y el costo de sus servicios. Según informes técnicos que ha rescatado de los archivos este acucioso consejero regional, las 3 instituciones ofrecían básicamente los mismos tiempos para el proceso y cobraban similares porcentajes del costo de la obra por sus servicios de asesoría. La gran diferencia de la UNOPS con la OIM y la OIE era que solo la UNOPS permitía que la entidad convocante, en este caso el Gore Moquegua, participara en todo el proceso, desde las bases de la licitación, hasta la apertura de sobres con las propuestas técnicas y económicas, pasando por las negociaciones finales para otorgar la buena pro. Ese dato no es menor porque Vizcarra ha sostenido en reiteradas ocasiones, sin que se le mueva una ceja, cuando lo entrevistaron en televisión, que la UNOPS trabajó con absoluta autonomía y reserva en todo el proceso. El consejero regional Calla ha rescatado 2 documentos clave que demuestran que hubo una evidente intención para firmar con la UNOPS, descartando sin argumentos técnicos las otras propuestas, las presentadas por la OIM y la OEI. Y es que, según sus pesquisas, ha quedado demostrado que en la forma de trabajo que proponía UNOPS, la entidad convocante de la licitación, o sea, el gobierno regional, participaba desde que se establecían las bases hasta la apertura de sobres con las propuestas económicas de los postores, pasando por la absolución de dudas y negociación con los consorcios que se presentaron. Lo más importante, que la elección del postor ganador solo era una recomendación de UNOPS, pues era el gobierno regional el que finalmente firmaba el contrato. Hay un informe legal, de fecha 22 de julio del 2013, firmado por la concuñada de Vizcarra, la abogada Rosmary Silva Acevedo 36, entonces jefa de asesoría jurídica del proyecto especial Pasto Grande, entidad convocante del concurso público, que prácticamente recomienda contratar con la UNOPS sin dar mayor explicación o comparación con las otras propuestas. Calla también ha rescatado el acta de la sesión extraordinaria del Consejo Regional de Moquegua 37 donde se regulariza la contratación de la UNOPS, que antes había decidido unilateralmente Vizcarra. En esta sesión de Consejo Regional, la siempre combativa consejera Frida Morante Soria se abstuvo de aprobar la decisión porque exigía un informe técnico que sustentara por qué se había elegido a la UNOPS y no a las otras 2 instituciones que ofrecieron sus servicios. Morante reclamó que no hubiera un cuadro comparativo con los criterios de tiempo y costo que había ofrecido cada institución y advirtió que el informe legal firmado por Rosmary Silva estaba direccionado a un solo postor. No obstante, Morante era una voz solitaria en el Consejo Regional. La mayoría controlada por Vizcarra se impuso. Aprobó regularizar el contrato con la UNOPS. Para desbaratar con pruebas la versión de Vizcarra que la UNOPS tuvo una autonomía casi extraterritorial sobre el proceso, el consejero Luis Miguel Calla muestra cartas, oficios y actas de reunión firmados por el brasileño Fernando Cotrim Barbieri, el oficial a cargo de la UNPOS en Perú en esos años, y, por el gobierno regional, firmados por el mismo Vizcarra y su gerente general Emer Trujillo Mori. En estas comunicaciones oficiales y por escrito, la UNOPS solicitaba al gobierno regional, por ejemplo, designar sus representantes para revisar preguntas formuladas por las compañías que habían comprado las bases de la licitación y responderlas de manera conjunta. Estos documentos oficiales demuestran palmariamente que Martín Vizcarra Cornejo nuevamente falta a la verdad. Incluso hay un acta de apertura de sobres que lleva la rúbrica de Vizcarra, como constancia de haber participado en el acto donde la UNOPS abría los sobres con las propuestas técnicas y económicas de los 2 consorcios que presentaron a la licitación. El acto se realizó en las oficinas de la UNOPS en Lima a las 15:30 horas del jueves 31 de octubre del 2013.
El documento también fue firmado por las funcionarias de la UNOPS Alexandra Kianmar Paredes y Karina Ruiz. En suma, Vizcarra no solo estuvo enterado, paso a paso, de todos los detalles del concurso de precios, sino que hizo todas las movidas para favorecer al consorcio Obrainsa-Astaldi, entregándole información clave y confidencial en la visita que hizo a Elar Tejeda en su oficina privada en San Isidro, como lo ha declarado el empresario ante el fiscal Germán Juárez. Otra prueba que Vizcarra sí sabía de las ofertas de ambos postores es que personalmente le pidió rebajar su propuesta económica al consorcio que, finalmente, ganó la buena pro. Obrainsa-Astaldi. El convenio con la UNOPS así lo permitía. Según declaró Fernando Cotrima al diario El Comercio, el trabajo de la UNOPS está basado en 4 principios: la integridad, la transparencia, la competencia efectiva y el valor del dinero. Desde el punto de vista semántico parece muy fácil decir que los procesos públicos son transparentes, íntegros, logran el valor del dinero y la competencia efectiva, pero esto no siempre ocurre. 38. Concordantes con estos principios emitieron un comunicado desmintiendo la versión de Vizcarra, cuando explotó el escándalo de las coimas en Moquegua, y el entonces presidente de la República se vio obligado a asistir a entrevistas televisivas para dar su versión. En el comunicado de prensa de la UNOPS, firmado en Lima el 16 de octubre del 2020, el organismo de Naciones Unidas explicó que las evaluaciones hechas por su oficina en Lima posteriormente fueron revisadas en Panamá y Dinamarca, garantizando la idoneidad e imparcialidad de su decisión. De eso no hay duda. El problema surge cuando alguien que tiene acceso a la información confidencial vicia el proceso entregándola a un postor a espaldas de la UNOPS. En el mismo comunicado, se precisó que la UNOPS no adjudica un contrato, ni son responsables de su implementación. Explican que, luego de la selección del consorcio ganador, notificaron al gobierno regional de Moquegua a modo de recomendación, que era entonces el GORE Moquegua liderado por Martín Vizcarra Cornejo. Ellos toman la decisión final de firmar o no el contrato con la empresa que ganó el proceso de licitación realizado por UNOPS. Vizcarra tenía la sartén por el mango. Con este desmentido de la UNOPS queda claro que la gestión de Vizcarra no trabajó para optimizar esta inversión para su región, lo hizo a cambio de recibir el 2% del costo directo de la obra 39, calculado en 1 millón de soles. Como lo han relatado con lujo de detalles los corruptores, la coima fue entregada en 2 partes en los meses siguientes a la firma del contrato. El soborno también incluyó el alquiler de un avión privado para que Vizcarra trasladara de directos e ilustres invitados suyos desde Lima al puerto de Hilo en diciembre del 2013. Uno de esos pasajeros del avión privado hoy es el presidente de la República Plurinacional de Bolivia.